agradecerles por aceptar la invitación a participar de nuestro tercer Cafenet en este año 2023. Estrategia que se tiene o se viene implementando, no solo para dar a conocer acontecimientos de la facultad, sino para que compartamos y vamos conociendo todos nuestros docentes de la facultad. Cada uno de estos encuentros tiene un objetivo específico y por eso no son los directivos o somos los directivos de la facultad quienes lo realizamos, sino que son nuestros docentes. Para dar inicio, pues me permito presentarme para quienes no me conozcan. Mi nombre es Carlos Horacio Salas Rivier. Yo soy coordinador o uno de los coordinadores de los programas de la facultad. Perdón. El día de hoy nos acompaña el decano de la facultad, el señor Pablo López Tovar, y a su vez nos acompaña la coordinadora del programa de administración de empresas, Luz Yesenia González. Para no quitarle mucho tiempo a nuestros docentes que van a realizar y dirigir el Cafenet, entonces le doy la palabra al decano para que nos dé nuestro saludo de bienvenida, la apertura a este Cafenet y posteriormente a Luz Yesenia para que ya podamos seguir el rumbo normal. Adelante, decano. Gracias, Carlos Horacio. Muy buenas noches para usted, muy buenas noches para todos y todas nuestros estudiantes. Buenas noches para la coordinadora Luz Yesenia y los profesores y profesoras de la facultad. Bienvenidos a nuestro tercer Cafenet de este año 2023, el primero de este 2023-2. Una bienvenida a los estudiantes antiguos que nos acompañaron desde el semestre pasado y semestre hacia atrás, y a aquellos estudiantes que iniciaron su proceso de formación en este bloque académico, el cual estamos terminando ya esta semana, entiendo, y que confiamos y esperamos vayan surtiendo un proceso formativo de manera positiva, con suficientes aprendizajes, con buena tarea y ojalá con muy buenos resultados evaluativos y de generación de conocimiento. Hoy efectivamente entonces nos encontramos en este espacio que lo hemos denominado Cafenet para contarles algunos aspectos sobre la facultad y cómo vamos, lo cual voy a hacer en 2-3 minutos muy rápidamente, porque como hemos hecho en las dos versiones anteriores, el propósito es que recibamos de parte de dos de nuestros profesores de la facultad un acompañamiento en términos de una charla frente a un tema relevante hoy en el contexto del desempeño en las organizaciones o en nuestras propias empresas y que eventualmente nos ayudará a fortalecer esas habilidades y esas competencias administrativas o de mercado o de negocios o de finanzas, efectivamente dentro de las mismas organizaciones. Contar entonces de manera muy general que avanzamos en el tema de lo que tiene que ver la gestión de nuevos programas académicos. Nos llegó ya hace poco el registro calificado que estábamos esperando para empezar a iniciar la oferta de la especialización en gerencia de mercadeo. Con ello, un tercer posgrado de la facultad en el cual ustedes, estudiantes de pregrado, pueden visionarse en el camino de continuar la carrera empresarial con la carrera de formación profesional con la universidad, o eventualmente quienes nos acompañan el día de hoy ya cursan una de nuestras dos especializaciones, o gerencia de negocios internacionales o gerencia financiero, un doble programa con todo el componente de homologación que allí está previsto. Y en esa misma línea, entonces, estamos en proceso de radicar próximamente un posgrado también en la línea financiera y contable, principalmente en la parte contable que tiene que ver con la especialización en gerencia tributaria. Ahí vamos entonces en cuanto a lo que tiene que ver diseño de programas académicos. Continuamos el proceso de allanar condiciones de calidad adecuadas para el programa de administración que nos permitan la acreditación del mismo ante el Consejo Nacional de Acreditación. Tenemos entonces un proceso elaborado durante todo este año de recoger todos esos elementos de lo que ha sido la tradición del programa en sus años, cómo estamos en relación con el ejercicio de la docencia, la investigación, la proyección, y que eventualmente el próximo año continuemos avanzando hacia el logro de la alta certificación de calidad para el programa y que nos siga favoreciendo, junto con los posgrados, el camino hacia tener nuestra propia maestría en las líneas administrativas y o gerenciales. De igual manera, ustedes de pronto han identificado en los cursos, particularmente ya mucho en este semestre, que venimos en el proceso de adaptación, no solamente de que ustedes reconozcan las competencias de formación del programa, sino de igual manera esta nueva figura que se llama de los resultados de aprendizaje. Y en el marco de resultados de aprendizaje, entonces, eventualmente ustedes van identificando que el ejercicio de acompañamiento docente
viene haciendo una tarea muy especial en que las actividades que nos proponen tienen un componente de mayor elaboración, eventualmente de mayor exigencia y de mayor orientación al logro frente a justamente dar cuenta de aquellos atributos con los que nos están esperando las organizaciones. Entonces es un proceso de adaptación que estamos realizando en términos de articular competencias con resultados de aprendizaje y que nuestros perfiles de formación de los programas efectivamente se vayan logrando en términos de sincronía con lo que está declarado justamente en los objetivos de formación de los mismos programas académicos. Continuamos entonces en el desarrollo de actividades de facultad relacionadas con cátedras abiertas, las cuales dando cordialmente a que nos acompañen una o dos veces durante cada mes, los días miércoles en la noche y principalmente. Seguimos desarrollando los proyectos de investigación en el cual de los 24 profesores de la facultad hay 10 que avanzan en ellos. En el último Cafené efectivamente vamos a dar cuenta de cómo terminamos el año en lo que tiene que ver con generación de productos de investigación en trabajos de investigación que realizan profesores, en algunos casos con algunos de ustedes como auxiliares de proyectos de investigación. Y venimos avanzando también en dar reestructura al centro de emprendimiento, el cual lideramos desde la facultad y el cual se propone para fin de año, así como hicimos el semestre pasado, realizar nuestro seminario UCN Emprende y dar un ejercicio bien importante en relación con una oferta especial ya de servicios específicos para ustedes estudiantes, para los profesores, eventualmente para los graduados. Esto es de una manera pues muy general, Carlos Horacio, de mi parte pues algunos apartes, justamente para darle el espacio a los profesores Rosemary y el profesor Luis Orlando, que serán los que nos acompañan el día de hoy. Muchos éxitos en la actividad de hoy y nuevamente muchas gracias a los estudiantes y profesores que nos acompañan e invitados a seguir haciendo este ejercicio justamente de trabajo conjunto. Muchas gracias y saludos para todos. Muy bien, muchas gracias, decano. Algo particular que vamos a desarrollar hoy es que tanto el decano como nosotros como coordinadores los vamos a dejar a ustedes en un espacio para que elaboren o trabajen con nuestros dos docentes. En este caso, para darle la palabra a los profesores, voy a pedirle el favor a la profesora, a la coordinadora Luz Yesenia, que haga un saludito corto y ya sí entremos directamente con nuestra labor, con nuestro objetivo de la invitación de hoy. Adelante, Luz Yesenia. Claro que sí, Carlos, muchas gracias. Bueno, no, muy buenas noches para todos. Bienvenidos, qué rico que estén aprovechando este espacio que se ha creado precisamente para que podamos tener una comunicación sincrónica en la que ustedes puedan quedar enterados de las cosas principales que han sucedido en la facultad y adicional a eso, pues que la última dinámica que estamos utilizando, pues es traerle unos talleres muy interesantes que les van a servir muchísimo, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Entonces, como la idea hoy es aprovechar al máximo a nuestros docentes, Rosemary Gómez y Luis Orlando Villegas, pues entonces le cedo el espacio a Rosemary, que ya está aquí pendiente de iniciar, y al profesor Luis Orlando. Bienvenidos, profesores. Carlos, ¿los vas a presentar o...? ¿Qué más presentación que la que tú acabas de hacer? Son nuestros profesores de la facultad. Sí. ¿Y para qué los voy a presentar si ellos saben que son malitos, son malitos? Pues ahí los dejamos. Claro que sí, quedan Adelante, en las mejores manos. Termina la presentación. Claro que sí. Bueno, entonces la idea es dejarlos con la profesora Rosemary y el profesor Luis Orlando, que son personas con muchísima trayectoria a nivel profesional, como les estaba contando, y también en nuestra institución. En nuestra institución ambos llevan muchísimo tiempo, así que son personas que probablemente ya todos nuestros estudiantes conozcan en algunos de los cursos. Entonces, qué rico que se puedan vincular también con ellos en este espacio. Y entonces, bueno, los dejo aquí con los expertos que los van a estar acompañando en el día de hoy en el taller. Profe Rosemary, profe Luis Orlando, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por esas presentaciones tan espectaculares y buenas noches a todos. Bueno, muy buenas noches a nuestro decano, a nuestros coordinadores, a mis colegas de trabajo, a mis compañeros de trabajo, a mi compañera de conferencia y especialmente a nuestros estudiantes, nuestra razón de ser. Hemos sido como designados con muchísima satisfacción para...
prácticas sobre un tema que es muy afín, muy pertinente para administradores de empresas, para contadores públicos, para gestores logísticos, para tecnólogos contables. Mejor dicho, es un tema que es transversal a cualquier tipo de profesión. Hace referencia a todo lo que tiene que ver con la gestión del cambio, gestión empresarial, management y los indicadores. Recuerden que hay una premisa que indica lo que no se mide, no se controla, lo que no se controla, no se mejora. Entonces a eso apunta la charla de hoy. Las empresas tienen que estar en constante desarrollo, en constante cambio, de tal forma que aventajen a la competencia, que permanezcan, que perpetúen, que sean rentables, que agreguen valor económico a sus accionistas, que agreguen riqueza, y ustedes serán los propietarios de empresa, ojalá, o serán directivos en ese tipo de empresas. Es por eso que esta práctica, esta charla que vamos a tener hoy, les va a agregar bastante, esperamos pues que les agregue bastante valor desde el punto de vista personal, pero también desde el punto de vista profesional. Entonces los dejo con Ros, que es la que va a comenzar a través de, vamos a hacer la charla a través de una simulación empresarial y luego la ponemos en práctica a través de unos números. Ros, tienes la palabra. Listo, bueno, reitero entonces la bienvenida para todos. Me confirman si ya se visualiza un archivo compartido de la plataforma. Por favor, unas diapositivas. Sí, ya se está bien. Listo, muchas gracias. Bueno, retomando las palabras de Luis Orlando, agradecidos de que hayan aceptado la convocatoria y estén aquí para compartir este espacio muy interesante. Recuerden que así estemos de forma virtual. Esto es un recinto del saber y es interesante todo lo que allí se convoca para aprender y compartir sobre todo, porque el aprendizaje y el conocimiento no se puede quedar encerradito, sino que hay que compartirlo. Bueno. En la noche de hoy, el llamado es a exponer dos temas muy interesantes, pero no a exponerlos de manera muy profunda, sino a mostrar la importancia que tienen hoy en día para el nuevo management o la nueva forma de dirigir las empresas. Y como lo decía Luis Orlando, totalmente las dos temáticas transversal a cualquier tipo de programa académico porque trata es de la realidad empresarial actual. Bueno, la charla la llamamos de lo quali a lo cuantitativo, ¿cierto? De lo cualitativo a lo cuantitativo porque expresa una situación empresarial que es algo cualitativo porque tiene unos aspectos específicos muy reales y va a lo cuantitativo porque esas palabras y esas situaciones se van a poder medir, se van a poder supervisar, fijar metas y determinar cómo vamos con esas metas. Bueno, me permito entonces leerles la simulación empresarial para que estemos en contexto. Luego vamos a hablar, les voy a compartir concepto de gestión del cambio y por qué es necesario. Y nos vamos a adentrar en esas situaciones de la simulación empresarial para poder exponer cómo la gestión de cambio se hace o se puede aplicar en este caso, en el caso pues de la empresa que voy a continuar a expresar. Finas Impresiones es una editorial de libros académicos. Posee 3 líneas: administración de empresas, fundamentos de mercadeo y planeación estratégica. Lleva 30 años en el mercado colombiano. La línea de mayor a menores ventas. Administración de empresas es la línea líder. En segundo lugar se encuentra fundamentos de mercadeo y en tercer lugar planeación estratégica. Ha venido sosteniendo una estructura organizacional algo compleja, debido a que su propietario y gerente actual no desea despedir a nadie. Considera a cada uno de sus colaboradores como de su familia. Algunos aspectos sobre el panorama actual interno y del mercado. La empresa ha visto disminuidas las ventas en un 38%. El promedio de edad de su fuerza de ventas, único canal de ventas, es de 56 años. Constantes incrementos en las materias primas importadas, incremento en el uso de libros digitales y audiolibros. Según investigaciones, se ha detectado que a nivel latinoamericano
la compra de libros académicos ha disminuido un 40%. Sin embargo, se ha incrementado la lectura de libros digitales. Incremento en la lectura de libros de autoayuda. Las universidades han venido adquiriendo bases de datos online en donde sus estudiantes no compran libros, sino que consultan las bases de datos, y buscan los libros de segunda mano o les toman fotocopia. El objetivo para el estudiante es realizar la consulta que requieren para hacer las actividades según los cursos que están teniendo. Otro aspecto, inventario represado de algunas materias primas de adquisición nacional que representan un valor considerable en pesos y que se encuentran ocupando las bodegas completas dentro de la organización. Estas compras se hicieron para aprovechar descuentos por compra por volumen. El hijo del propietario desea realizar ajustes importantes, algunas modificaciones que no han sido bien vistas por su padre, pues la primera consiste en generar un nuevo organigrama y cambiar de negocio. Vemos entonces un panorama algo grave por la disminución de ventas, que es desde donde se apalanca financieramente la organización para sus actividades internas y obviamente externas. Y un conjunto de entre líneas podemos detectar un conjunto de otras situaciones que se podrán estar presentando como los vendedores de pronto o la línea, los que pertenecen a la fuerza de ventas de pronto están en un lugar confortable y no han querido como cambiar porque están bien allí. Y otras situaciones, pues que vuelvo y digo que entre líneas se pueden detectar. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué es la gestión de cambio? ¿Eso cómo es? ¿Cuál es la fórmula? Bueno, es tan sencillo como lo decía Peter Drucker y ahora Gary Hamel, que son los grandes exponentes del management, o sea, la nueva gestión empresarial, que como lo dijo Luis Orlando al inicio, es estar al tanto de las nuevas transformaciones que se tienen para poder dirigir una organización. Esa gestión no solamente basta en distribuir responsabilidades y recursos para ejecutar las actividades, sino que viene más allá. Gary Hamel explica que la empresa de hoy, la organización, debe ser ágil, tan ágil como el mismo cambio o modificación en el mercado lo es. Entonces, tiene que estar enterado de todo lo que pasa. Gestión del cambio es ese proceso que ayuda a las organizaciones a adaptarse, ¿cierto?, a las nuevas dinámicas del mercado. Pero para ello hay que estar muy alertas. Bueno, ¿qué pasa en el mercado? Recordemos que los determinantes del mercado son la misma empresa, sus colaboradores internamente, sus proveedores, sus clientes y el Estado con las legislaciones que tienen. Ellas van cambiando, esos determinantes van cambiando. Pudimos ver en las características de la simulación empresarial que el consumidor ha cambiado sus hábitos y que inclusive las universidades que son clientes de los libros, digámoslo así, también han cambiado la tendencia en la que disponen o colocan a disposición de los estudiantes la forma de consultar. Ya no son libros físicos, sino digitales. O sea que la organización, de cierta manera, se ha quedado rezagada cómodamente en lo que sabía hacer y necesita algo. La gestión de cambio también se toma como una especie de intervención, pero esa intervención en el momento justo, adecuado, antes de que pueda desaparecer pues la organización. Y se determina que la gestión del cambio es como la forma positiva que las organizaciones tienen para poder responder ante esos cambios. Estas intervenciones o gestiones del cambio se pueden hacer para la organización, a las personas de las organizaciones o quienes componen o las integran, a las estrategias, a los sistemas de información, al negocio mismo, a la forma de hacer las cosas. Bueno, ahora, ¿cómo se hace la gestión del cambio? Entonces tenemos un expositor que es John Kotter, que nos brinda 8 pasos. Recordemos que por ser un tema, hay muchos escritores, cada uno genera su forma de transformar y hacer el cambio. En este caso, John Kotter dice, hay que establecer un sentido de urgencia. Entonces, hay una persona dentro de la organización que determina y habla con las demás y dice, necesitamos hacer este cambio, necesitamos ajustarnos aquí y allí. Primero hay que generar como voy a decirlo en una palabra jocosa, como el rumor, como el chismecito, tenemos que cambiar, tenemos que cambiar, tenemos que cambiar.
para que todos estemos como en tónica de cambiar. Luego debo generar, suena raro ahora en época electoral, coaliciones. Me debo debo con otro que comparto el mismo pensamiento, pues venga, vamos juntos, hagamos esto, vamos desarrollando grupos internos. Luego de esa gestión de cambio de esa forma va a generar una visión y una estrategia. Hay que comunicarla a todos los integrantes de la organización, empoderar a los colaboradores. Y quiero hacer énfasis en algo, ya no son recurso humano, ya somos talento humano y no somos empleados, sino colaboradores. Es algo que le imprimió Kotler al nuevo management. También generar objetivos a corto plazo, porque son fáciles de ejecutar, medibles y los puedo monitorear. Consolida triunfos e incentiva más cambios, porque cuando hay cambios positivos, lo mismo, la gestión del cambio es una respuesta positiva, entonces esos cambios son positivos, genera o motiva más cambios. Y afianza la cultura organizacional de la empresa. Ahora también, ¿cómo hacerlo? Ahora en la práctica como tal. Primero que todo, debemos conformar un grupo interdisciplinario en donde hay una característica especial. Ese grupo de personas que integran la organización deben despojarse como de esa visión parcializada que tenemos de la empresa, porque nunca vemos que nada haya que mejorar, que todo está muy bien. Pero la idea no es verlo, no es ver lo que está mal de forma negativa, sino ver algo que no está funcionando o que debemos cambiar, pero porque debemos transformarlo para ser mejores. Entonces hacemos el grupo y con ese grupo vamos a hacer un diagnóstico interno y externo, que una de las herramientas administrativas más interesantes es la DOFA, o hacemos dos, la F y la F, y podemos determinar a conciencia, despojándonos de tanto que queremos la organización, sino que siendo objetivos y determinar qué debilidades, qué oportunidades, amenazas y fortalezas tenemos. De ese diagnóstico determinamos qué hay que cambiar ya y qué en un mediano plazo. Y hacer una estructuración de plan en donde debamos generar actividades y dentro de ese grupo interdisciplinario, pues ir ejecutándolas. Y una muy importante, la resalté, hacer el seguimiento, medir para poder constatar que esos cambios en realidad sí eran los que requería pues la organización. Ahora bien, dentro de la simulación empresarial de finas impresiones, vamos a determinar algo. Ese diagnóstico voy a mencionar solamente un aspecto: debilidad, un solo canal de ventas. Grave. O sea, en este momento debemos tener alternativas, debemos tener el producto disponible para que el consumidor, cuando lo necesita, lo pueda adquirir de diferentes maneras o en diferentes formas o canal. Fortaleza: la empresa tiene una trayectoria, un conocimiento amplio del mercado de libros académicos. Oportunidad: negocio, entrar en el negocio de los libros online. También vender libros online, obviamente, entonces establecer el e-commerce y para eso usar una plataforma ya establecida o tener una página web. Y ingresar a los libros de autoayuda porque son una tendencia, el mercado lo está diciendo según el análisis que vimos, según los comentarios que vimos en la simulación empresarial. Y una amenaza latente son los aumentos en los costos de materias primas, que no las puedo superar ya, pero puedo planificar teniendo otros proveedores alternativos. Ahora bien, cuando hacemos la gestión de cambio, hay un proceso muy interesante que se llama el mentoring, que el mentoring es cuando una persona experta en aplicar el cambio dentro de las organizaciones puede llegar a la organización a ayudarnos a hacerlo. Y todos los demás, o uno o dos, o un grupo pequeño, será como el aprendiz. Entonces, esa persona debe gozar de una experiencia, amplia trayectoria, credibilidad. Puede ser ese personaje puede ser de la misma organización o de otra que ya haya tenido experiencias en el proceso de gestión del cambio y casi que liderar esa gestión del cambio, ese proceso dentro de la organización, alinearnos a todos los colaboradores en ese proceso. Esa es la tarea del mentoring, no es algo nuevo, solamente es
una estrategia para poder hacer una gestión de cambio en orden, organizada. El mismo proceso de mentoring se encarga de establecer las prioridades, quién, cómo y dónde. También debe tener una cualidad muy importante, es el liderazgo y un proceso comunicacional excelente con todas las personas. Bueno, ahora bien, en la última parte de cómo se hace, que yo les dije está subrayado, es yo debo medir. Recordemos que también hace parte del proceso administrativo la gestión empresarial, medir, supervisar, trazar. Ahora bien, ahí viene nuestro segundo gran tema e interesante. Casi que todo lo que hemos visto, como le dije, no es nuevo, pero debemos volver al inicio, al principio, a lo básico y ser más lógicos y aplicar el sentido común. Entonces, le doy la palabra a mi compañero Luis Orlando, que va a ser el experto en este caso para trabajar el segundo tema, que son los indicadores. Luis Orlando. Bueno, muchas gracias, Ros. Me dicen si por favor ya están viendo mi pantalla. Sí, señor. Bueno, entonces, el último tema que contemplaba Ross en su charla, en su conferencia sobre todo esto de la gestión del cambio, entonces hablaba del mentoring, de ese tipo de persona, sea interna o externa, que haga como una visualización sistémica de la empresa. Entonces, vamos a suponer que ha llegado el mentoring. Este mentoring tiene como el conocimiento de que existen diferentes tipos de empresas, empresas del sector comercial, del sector servicios, del sector manufacturero, pero vamos a enfocarnos en lo que es nuestra simulación empresarial para Finas Impresiones, que es una empresa del sector manufacturero. El mentoring identifica que esta empresa se soporta en 5 áreas funcionales básicas. Esta empresa, inclusive todo tipo de empresas, tiene el área o la función producción, tiene la función mercadeo, talento humano, investigación y desarrollo y finanzas. En cada una de esas áreas debe haber unos indicadores que hagan valer la razón de ser de esa área en particular. Entonces, en producción, si nosotros entramos a producción de Finas Impresiones, debemos decir que Finas Impresiones debe producir con 2 palabras que se guardan en el X-Management, que son la eficacia y la eficiencia. Cuando nosotros hablamos de eficiencia, estamos hablando de usar en forma óptima todos los recursos que hay al interior de Finas Impresiones. ¿Qué tipo de recursos? La mano de obra, la maquinaria, la materia prima, con todo y que nos decía Ros ahorita en la simulación empresarial, que ha venido incrementándose el costo de la materia prima porque es importada, porque el precio del dólar, pero hay que utilizarla en forma eficiente. El espacio, hay que utilizar en forma eficiente un recurso que hoy en día es definitivo, es fundamental, la información, pero la información sana, la pulula la información en las redes, los fakes, eso pulula, pero tenemos que escoger la información que nos sirva para sacar adelante la razón de ser de producción. Y les decía que también se tiene que producir o tiene que haber indicadores de eficacia. ¿Y a qué hace referencia la eficacia? Hace referencia a como entregar el resultado deseado en términos de calidad, en términos de cantidad, en términos de costos, en términos de oportunidad. El cliente quiere todo eso. Hoy en día el cliente es muy selectivo y él se queda con la empresa que le ofrezca esas condiciones en mejor situación. Otra vez, calidad, cantidad, oportunidad, costo, garantías, ese plus. Después, se tiene que producir entonces con eficiencia y eficacia. No basta en la empresa producir con eficiencia y no producir con eficacia, o producir con eficacia y no con eficiencia. Tiene que conjuntarse, es decir, se tiene que lograr un indicador significativo en las empresas que se llama efectividad, un indicador que se llama productividad, y tan solo así sacaremos a Finas Impresiones de esa situación crítica que estaba viviendo según el diagnóstico que se hizo ahorita desde la simulación empresarial. Pero tenemos que preguntarnos, ¿es que Finas Impresiones produce de administración, esos libros
a ver qué tal, como lo dijo Rosa ahorita, dentro de una de las oportunidades podemos comenzar a producir esos otros libros de autoayuda. Pero entonces, ¿por qué se produce? Se produce porque hay un mercado que está requiriendo de ese producto en particular. Entonces aparece un área funcional muy significativa y en esa área funcional deben aparecer unos indicadores que hagan alusión a si está cumpliendo o no el deber del área funcional, que es el mercadeo. Y si nosotros somos los directores de mercadeo de un área de cualquier tipo, salario, nuestros 6 millones, nuestros 8 millones de pesos que nos ganamos, nosotros vamos a decir, es que nosotros justificamos nuestro salario porque nosotros fidelizamos al cliente actual. Ya decía ahorita Ross en su intervención que esta empresa entonces tenía un mercado como ya selecto, un nicho de mercado que eran las universidades, que eran los estudiantes, pero ya tenemos que expandir. ¿Por qué? No basta con fidelizar al cliente actual. Hoy en día somos en el mundo 8.500 millones de personas, 8.000 millones de personas. Nosotros tenemos que preguntarnos, ¿y cuántos son nuestros clientes? 100, maravilloso. 300, mucho mejor. 1.528, mejor todavía. ¿Y por qué no 3.000? ¿Por qué no 5.000? Entonces, tiene que haber también un indicador, uno de fidelización del cliente actual, pero tiene que haber un indicador de cautivar nuevos clientes. Miren que se nos estaban como quitando porción del mercado a finas impresiones porque ya los clientes quieren libros de autoayuda, decía el diagnóstico o decía la simulación empresarial. Entonces tenemos que también a través de la producción de ese tipo de bienes cautivar nuevos mercados. Pero tenemos que preguntarnos también, muchachas, muchachos, ¿quién hace ese libro? ¿Quién hace ese libro de Orlando, tienes el audio, está deshabilitado. Ross? ¿No me han escuchado nada? Ibas en el cambio y que hay que colocar pues indicadores, la modificación para entrar en el mercado en los libros de autoayuda, en el mercado de libros digitales, porque se te fue el audio. Ya, bueno, Ujú. me dicen si ya me están escuchando ahora, sí. ¿Ahora me Sí, escuchan? sí, Sí. Bueno, sí, entonces de pronto ya había hablado de mercadeo hasta lo que me alcanzaron a escuchar. sí. Bueno, de mercadeo había hablado. Permiso, yo les pongo entonces aquí una opción. Entonces, vamos a hablar del área de talento humano. Ya decía Rosa ahorita que las áreas ya no se llaman recursos humanos, ya no se llaman el operario, se llaman colaboradores. Son una cantidad de recursos que poseemos una cantidad de talentos. En función del talento humano también aparecerán en esto de gestión del cambio una serie de indicadores importantes, por ejemplo, estabilidad, por ejemplo, salud ocupacional, seguridad industrial, capacitaciones, entrenamientos, sentido de pertenencia, clima organizacional, clima laboral, todo eso hace que la empresa Finas Impresiones saque adelante esa situación problemática que está viviendo ahora mismo. O supongamos que no es tan problemática, pero sí lo podemos considerar como una oportunidad de aventajar a la competencia. Pero dentro del diagnóstico empresarial, dentro de la simulación empresarial, nos decían que nosotros teníamos únicamente 3 líneas de producción, o por lo menos ese era como el centro de nuestra producción. Teníamos que expandir, teníamos que innovar, encontrar nuevos mercados. Entonces aparece un área muy significativa o una función muy significativa en las empresas que se llama investigación y desarrollo. Inclusive hoy en día en esto de Lean Management le han colocado investigación, desarrollo e innovación. Entonces tenemos que estar desarrollando nuevo producto, nuevos esquemas de comercialización. Ahorita nos hablaban entonces catálogos, entonces referenciados, entonces redes sociales, entonces urnas virtuales, todo ese tipo de situaciones tenemos que estar desarrollando. Y para que cada una de estas áreas funcionales cumpla con su razón de ser, con su misión,
con su objetivo, entonces se necesita como la parte, como la palanca capital. Entonces aparece el área financiera y desde el área financiera también van a aparecer unos indicadores muy significativos para finas impresiones, que son qué decisiones vamos a tomar en torno a la inversión, qué decisiones vamos a tomar en torno a la financiación, qué tipo de indicadores hay en torno al reparto de utilidades. Y todas esas decisiones deben ser, o esos indicadores, porque hay un detalle que lo decía ahorita Ross en la presentación de la conferencia, estamos de lo quali a lo cuantitativo, pero cuando lleguemos a lo cuantitativo, muchachos, tenemos que trascender el número no puede ser un número frío que no signifique nada, el número lo tenemos que saber interpretar, con el número tenemos que conversar, con la estadística a la estadística hay que entrevistarla. Le escuchaba esta mañana a uno de los periodistas, a la estadística hay que entrevistarla y con base en esa entrevista tenemos que adoptar las decisiones más óptimas, más sistémicas, más como las que procuren una ventaja competitiva de nuestra empresa en relación a las demás. Eso se llama un indicador significativo en la empresa, que es el valor económico agregado. Por las siglas, en siglas se llama el EVA. Entonces, ¿qué queremos con estos indicadores? Queremos procurar desde estos indicadores que la toma de decisiones en la organización sea la óptima. El decano en la presentación que hizo ahorita a las 8:05 de la noche hablaba de esa cantidad de competencias que estamos tratando de sembrar en cada uno de nuestros estudiantes, inclusive que esas competencias ya se configuran en algo que llama el resultado de aprendizaje. Y dentro de esas competencias que estamos tratando de sembrar en nuestros estudiantes, hoy en día las empresas, antes que contratar al técnico, contratan a la persona. ¿Qué estamos tratando de decir con eso? Que nosotros desde los cursos intentamos sembrar competencias duras, es decir, ustedes se vuelven unos tesos en el management, se vuelven unos tesos en análisis financiero, en contabilidad, en gerencia, pero también queremos sembrar unas competencias que se llaman las competencias blandas, el relacionamiento, el carácter, el trabajo en equipo, como mirar soluciones y no problemas. Entonces, por eso hemos querido traer, Rosy y yo, esta figurita que, como para darle crédito a quien lo merece, está extractada de Google, y esta figura hace referencia o hace alusión a muchas de esas competencias que se necesitan para gestionar el cambio aquí en Finas Impresiones o en las empresas de ustedes. Esto que estamos haciendo para Finas Impresiones es extrapolable a las empresas de ustedes. Miren que en el centro de esta imagen hay un bombillo. Ese bombillo siempre ha representado como la idea, la creatividad, el ingenio, la imaginación. Y ese bombillo ahí como está, no está propiamente apagado. Si ustedes ponen la manito ahí, no sé si tienen la forma de ponerle la manito a ese bombillo. Yo le estoy poniendo la manito, el dedo, y me acabo de quemar. Ese bombillo está prendido, porque el bombillo nuestro tiene que estar prendido. La idea tiene que ser nuestro pan del día a día. Eso tiene que ser. Y miren que junto al bombillo hay un reloj. Ron lo decía ahora en su intervención, decía que hoy en día es muy importante la premura, la capacidad de respuesta. Bajo esa capacidad de respuesta le damos de pronto vamos un paso adelante de las competencias, si somos capaces de responder más prontamente que la competencia, si atendemos los problemas, si atendemos las oportunidades, si no procrastinamos, si no contemporizamos, como dicen en El hombre más rico de Babilonia. No podemos contemporizar, no debemos dejar pasar desapercibida la oportunidad, no podemos perder esas opciones. Dicen que la oportunidad es como el sándwich en una fiesta, o nos lo comemos nosotros o se lo come otro. Eso mismo debe pasar con Finas Impresiones. Pero miren que también al lado del bombillo hay unas fichitas de ajedrez. Ustedes saben que el ajedrez se ha definido como el deporte ciencia, y cada ficha, el peón, el alfil, el caballo, tienen su movimiento. Eso mismo pasará en las empresas cuando estemos gestionando el cambio. Cada ficha tiene un movimiento, un momento para moverlo. ¿Y cuál sería la intención del juego del ajedrez? Hacerle jaque al contrario, ni siquiera hacerle jaque mate al contrario. ¿Y qué significa esto en gestión del cambio? Es hacerle jaque mate a ese problema que está teniendo
finas impresiones, es como erradicar el problema, es aprovechar en su máxima expresión la oportunidad. Y más al ladito habrá una lista de tareas. No basta con decir ahorita que vamos a planear hacer esto y esto otro y esto otro y soñarlo. No, no basta con soñarlo, hay que ejecutarlo, porque no sirve el sueño. Y también nos decían ahorita, y darle participación a la gente. Entonces por aquí está la participación de la gente. Y cada detallito aquí, mirar los detalles con la lupa. Dicen que el diablito está en los detalles. Tenemos que mirar todos esos detalles chirriquiticos que nos presentan en función de esta empresa. No podemos dejar pasar por alto ninguna de esas situaciones porque de pronto por ahí se nos desangra la empresa. Entonces, a eso refiere lo del cambio. Y tenemos que hacer voy a hacer en este momentico un ejercicio con ustedes de mucha rapidez para que sepan que nosotros tenemos que trascender el número, tenemos que conversar con el número, tenemos que interpretar el número, entrevistar la estadística. Les voy a pedir un favor. Mentalmente me van a ir haciendo un cálculo muy sencillito y una vez les diga, denme la respuesta, colocan su respuesta a través del chat. Es una dinámica muy sencillita, pero van a ver. Entonces, vamos a trascender el número. Entonces tenemos 1000, ya llevamos 1000. Vayan sumando. Súmenle 40, ya llevamos 1040. Ya no les digo más. Listo, me hacen el favor y me colocan el resultado en el chat. Colocan el resultado en el chat, lo que hicieron mentalmente. Me imagino que ya han colocado resultados o por lo menos en su mente ya tienen un resultado. Resulta que por lo general el resultado cuando hacemos eso, cuando hacemos ese cálculo nos da 5000. No sé si a algunos de ustedes les dio 5000, pero mentiras, que detrás de ese resultado no hay un 5000, hay un 4100. El resultado real de esa práctica que estamos haciendo ahí es 4100. Detrás de esa sumita tan sencilla como está ahí, que 1000 más 40, que más 1000 ya van 2040, hay como una trampita del número. Eso mismo pasa en las empresas. Las empresas están llenas muchas veces de una cantidad de números, pero con el cual no hacemos nada. Se vuelve un esquema mecánico, se vuelve un esquema rutinario, se vuelve un esquema ya del día a día de carpintería y no tomamos ninguna decisión con base en esos números. Entonces, el número no nos puede trampear, con el número tenemos que hablar, tenemos que conversar. A eso refieren los indicadores. En esto de gestión del cambio, entonces tenemos que preguntar, bueno, ¿y cuáles indicadores? ¿Y cuántos indicadores? Porque ahorita les hablaba para indicadores de producción, para finas impresiones, indicadores de mercadeo, indicadores de talento humano, pero ¿cuáles y cuántos? En la medida en que sean los mínimos, pero los mínimos suficientes, los mínimos suficientes. Tenemos que ser minimalistas. Muchas empresas creen que tener indicadores de los indicadores, entonces eso los hace mejores. No, tenemos que ser minimalistas, pero que esos indicadores sean los estrictamente significativos. Y en torno a estos indicadores, entonces podemos utilizar muchísimas herramientas. Ya nos mencionaba Ross ahorita la matriz DOFA, el management de todas formas tiene una cantidad de estrategias, lo que decía los 8 pasos de Kotter, pero aquí también las tecnologías de información y comunicación, el Balance Scorecard, el CIPOC, no sé si de pronto conocen que esto es los proveedores, las entradas, el proceso, las salidas, los clientes, hacer una matriz de esas condiciones, todo eso nos permite tener unos indicadores. Pero en las empresas hay indicadores tipo 1. Para eso traigo a colación esta integral que me enseñaron por allá cuando estaba en 11, cuando estaba en bachillerato. A mí me tocó 11 y no que me tocó sexto de bachillerato. A ustedes sí están jovencitos y les tocó 11. Pero cuando nos enseñaron indicadores integrales por partes, eso era, muchachos, no, eso era un camello. No, eso no lo entendía absolutamente nadie. Muchos de los indicadores de las empresas son de ese tipo, que no los entiende nadie. Nosotros esos indicadores los tenemos que volver digeribles, que nosotros los entendamos y sobre todo
que con esos indicadores, vuelvo y digo, qué pena ser tan recurrente, tan repetitivo, tomemos decisiones óptimas. Entonces, ese es el indicador tipo 1, el indicador que no entiende nadie, con el que no hacemos nada. Pero yo me acuerdo después, cuando nos enseñaron esta integral, que me dijeron, tranquilo, para que lo entienda, diga lo siguiente. La U, un día, vi una vaca sin cola, vestida de uniforme. Ese es el indicador tipo 2. Cuando yo digiero ese indicador, cuando yo tomo una decisión con base en ese indicador, cuando ese indicador me está sirviendo para crecer finas impresiones, para sacar de esa situación problemática finas impresiones, entonces estoy haciendo indicadores que son óptimos, que son sistémicos, que son asertivos para ese tipo de empresa. Miren que aquí, como les decía, que uno de los que tenemos que trascender los números, entonces aquí, por ejemplo, les voy a mostrar una macro sencilla donde le hemos sacado una versión hipotética del balance general de finas impresiones y del estado de resultados de finas impresiones. Entonces, este es el balance general del año 2022 y el estado de resultados para el año 2022 de finas impresiones. Entonces, podríamos nosotros sacar unos indicadores para estas finas impresiones. Voy a sacarle, como ya es una macro, simplemente voy a hundirle aquí clic y muchachos, ya me dio, con base en ese balance general y con base en ese estado de resultados, ya me dio los indicadores basado en un análisis vertical que le hemos hecho aquí, Rosy y yo, a este estado de resultados. Entonces, en últimas, la utilidad neta de finas impresiones fue el 5%. Ese margen de utilidad neto va a indicar que por cada 100 pesos que finas impresiones vendió, 5 le quedaron en utilidad neta. Pero yo me tengo que revisar como gerente de finas impresiones. ¿Será que fue bueno, regular o malo el 5 pesos por cada 100? Entonces tengo que, disculpen que aquí se me atravesó un 5 malo, entonces tengo que revisarme si ese resultado fue bueno. Entonces tengo que colocar a disposición de gestión del cambio todas esas virtudes que les decía ahorita, muchísima creatividad, el tiempo, las actividades, la lupa, los detalles. Entonces vamos a revisar. Resulta que yo tengo una deuda con el banco al 30%. ¿Será que desde la gestión del cambio, desde la situación que estoy viviendo en la empresa, no puedo renegociar la deuda, no puedo conseguir una mejor tasa? Resulta que me fui para otro banco y logré renegociar la deuda al 24%. Entonces ya cambié al 24%. Yo hago una cosita aquí, voy a borrar lo anterior. Ya cambié al 24%, lo que era el 30%. Además, miren que yo tengo unas obligaciones de 10 millones de pesos. Con los bancos tengo unas obligaciones y en caja tengo una platica haciendo nada, 10 millones de pesos. Está de pronto durmiendo bajo el colchón. Entonces voy a sacar de esos 10 millones de pesos, voy a sacar 5. Voy a sacar 5, entonces me quedan 5. Y los 5 que saqué, voy a pagar esas obligaciones financieras. Entonces voy a pagar. Ahorita Ron nos decía que tenemos que hacer de pronto mejoras en la mano de obra, en la materia prima. Entonces supongamos que aquí, en el costo de ventas, que tiene esos 3 elementos, mano de obra, materia prima, costos indirectos de fabricación, logré capacitar a la gente, entrenar a la gente y logré que la mano de obra fuera más eficiente, de forma tal que estos 380 se volvieron 370. Les hacemos una aclaración. Eso no es aquí porque estamos haciendo un ejercicio académico, pero eso no es así como por arte de magia. Eso no es como, no sé si ustedes alcanzaron a ver Hechizada, la monita que movía la nariz y cuando movía la nariz todo se perfeccionaba. No, eso no es así como moviendo la nariz. Esto es de mucho trabajo y tal como lo exponía ahorita Ross, es ejerciendo, ejecutando como todos esos pasitos que nos propone Kotter, que nos propone Drucker, que nos proponen ellos. Entonces, supongamos que logré eso y también que esas fuerzas de ventas que eran 56 años, estamos aprovechando toda esa experiencia de esas personas, la confianza que ha brindado ese jefe que no quiere despedirlos y lograron vender 505 millones. Ya no hagamos nada más, solamente hagamos esos 3, 4 cambios. Ahora, como eso todo fue fruto de la idea, de hacer las cosas como había que hacerlas, de seguir a Kotter, entonces, ¡pum!, hacemos nuevamente la conversión y miren, ya nos queda
el 8,8% de margen de utilidad neta. Significa que por cada 100 pesos ya nos ganamos 8 pesos con 80 centavos. Antes nos ganábamos 5, ahorita nos ganamos 8,80. Y fue fruto de, vuelvo y le digo, no es arte de magia, no es moviendo la nariz, eso es pura gestión del cambio. Y así podríamos hablar de muchos de los indicadores de productividad, indicadores de salud, indicadores de seguridad, indicadores de talento humano, podríamos hablar, pero para eso era lo que les teníamos como preparado y para eso nos daba el tiempo. Quiero como concluir esta partecita, como amarrar esto que hicimos aquí con el indicador, con lo que planteaba Rosa ahorita. Esto era de lo cuali a lo cuantitativo, pero después de esto cuantitativo podemos pasar a lo cualitativo y mirar a ver si la empresa sí mejoró a través del tiempo, pero mucho trabajo. Quisiera que Rosa entonces también nos diera como una conclusión en relación a lo que les hemos planteado. Rosa, ahí me disculpan lo largo, qué cosa tan tremenda para hablar. No, súper bien, Luis Orlando, muchas gracias. Bueno, retomando entonces las dos temáticas, recordemos que, o vale la pena recordar, que todos los temas que están relacionados con gestión empresarial están en sinergia, o por lo menos debemos generar esas sinergias. Orlando, todavía estás compartiendo pantalla. Debemos generar esas sinergias para que funcionen, ¿cierto? En el dibujo que Orlando también nos estaba mostrando, habían como unas fichas, como de un rompecabezas, listo. La organización es un rompecabezas, hay que colocar las fichas de una manera tal que en realidad ese rompecabezas funcione y aplicar los indicadores. Lo que no se mide no se controla y lo que no se controla termina dañándose. Gestión del cambio, los indicadores, como les dije inicialmente, no son un tema nuevo, pero se nos han olvidado las cosas básicas de la gestión empresarial y hay que rescatarlas porque de allí está la riqueza. No quiero decir que lo viejo era lo mejor y lo nuevo no, sino que para poder ejecutar ese cambio, esas nuevas estrategias, esta ola de transformaciones continuas, pues tenemos que saber lo básico y vamos a eso. Entonces, Luis Orlando y yo con mucho gusto compartimos esa temática que aparte de expresar unos conceptos, les queremos compartir como la reflexión. En sus manos están estas nuevas generaciones, esa gestión empresarial, ¿cómo la vamos a encaminar? Muchísimas gracias a todos por su atención, por estar aquí. Luis Orlando, no sé si quieras expresar algo adicional. No, Ros, tú lo acabaste de decir, queremos que lo que acabamos de decir agregue valor personal y profesional. Muchas gracias a nuestros jefes por habernos dado la oportunidad y a los estudiantes por acompañarnos. Yo dije que no iba a hablar. Yo dije que ya, que hasta luego. Muchas gracias. Feliz noche. Dios los bendiga. Hasta la próxima oportunidad. Ok, que estén muy bien. Gracias. Gracias. Feliz noche. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias.